Shalom, bienvenidos a un episodio más de La Buena Obra, podcast del proyecto Hazak Be'ematz. El tema en esta ocasión es sobre una consulta que es muy frecuente en nuestras redes sociales sobre el versículo Colosenses 2:16-17, ya que es un versículo muy utilizado por hermanos que aún no conocen Torá o no conocen esta perspectiva de estudio de raíces hebreas. Ellos utilizan el versículo para afirmar, enseñar que los mandamientos sobre la comida de Levíticos o las leyes dietéticas del Creador ya no están vigentes, o sobre todo los días de celebración como Shabbat también es algo que está obsoleto. Así que vamos a explicar este versículo. La pregunta es ¿por qué Pablo, o Shaul en hebreo, dice que nadie los juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta o días de reposo? Muy interesante. Así que comencemos. ¿Por qué Pablo dice nadie los juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, en días de reposo? Veamos el contexto. Vamos a leer Colosenses 2:16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Muchos creen que este versículo dice que no debemos guardar Shabbat o las fiestas del Eterno, que son parte de la Torá del Creador, y Torá se tradujo como ley y la ley está obsoleta. Ese es el pensamiento. Pero en ninguna parte del versículo afirma esto. Pablo es el autor de esta epístola y no puede contradecirse a sí mismo. Veamos lo que piensa Pablo acerca de la ley. Hechos 24:14. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Repito, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Aquí dice claramente, y los invito a reflexionar el significado de las palabras de Pablo. Él afirma que sirve al Creador, creyendo en todas las cosas que están en la Torá, en la ley, y además en los profetas. No puede en un versículo decir que cree en toda la Torá y en otro versículo afirmar que ya no hay que cumplir los mandamientos. Específicamente las fiestas anuales del Creador o la celebración semanal de Shabbat. No puede decir en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá, y ahora estar en contra de la Torá anulando Shabbat. Leamos de nuevo el versículo, Colosenses 2:16-17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Muchos creen que este versículo está promoviendo relacionarnos con el Creador al modo de cada quien, o así se toma. ¿Cuántas personas no han dicho, yo amo al Creador a mi manera? Nadie te juzgue, que nadie me juzgue. Pero no es lo que este versículo está enseñando, porque esta idea abre un abanico de interpretaciones muy peligrosas. Puedo celebrar fiestas paganas, Navidad, Semana Santa, Halloween, Día de Muertos, y que nadie me juzgue. Incluso si alguien decide participar en una fiesta satánica y decir, la Biblia dice que nadie te juzgue por días de fiesta, bajo esta teología se puede pensar así. Que nadie te juzgue si quieres guardar o no la voluntad del Eterno, si quieres comer o no comer lo que el Creador instruye. He escuchado personas que dicen que nadie los debe juzgar si no quieren guardar los mandamientos de Elohim. Y es verdad, no somos jueces, pero ¿acaso crees que el Creador no juzgará esas falsas ideas cuando el Mesías regrese? Hay personas que incluso llegan a afirmar algo que no está en este capítulo, que el Mesías vino a anular, a cancelar, a quitar los mandamientos, especialmente el día de reposo, las fiestas del Eterno y la alimentación bíblica. Esto no es correcto. El mismo Mesías dijo en Mateo 5, 17, 19, no penséis, repito, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Hay que poner mucha atención cuando dice en este versículo, la Torá no pasará hasta que pase
el cielo y la tierra, es decir, hasta que se cumplan los eventos de Apocalipsis 21, y eso no ha sucedido, por lo que la Torá sigue vigente. Leamos de nuevo Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra, sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Que nadie te juzgue por comida, días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Bien, estas palabras evidentemente se refieren a las fiestas del Eterno, que en hebreo son Moadim, tiempos señalados por Elohim, o también Mikra Kodesh, convocaciones santas. Están instruidas en Levítico 23 y por supuesto se refiere al Shabbat y las fiestas anuales del Eterno. Hay que analizar si lo que dice el texto es que nadie te juzgue por tu decisión doctrinal de ignorar las fiestas yendo en contra de la voluntad del Creador, o que nadie te juzgue porque ahora celebras las fiestas del Eterno, y que nadie te juzgue por hacer lo que el Creador establece en su palabra, aunque el mundo no lo haga de esa forma, aunque la mayoría no lo entienda así. Y quiero que pienses en el contexto del primer siglo. La epístola está dirigida al nuevo creyente en el Mesías del primer siglo. El nuevo creyente en la palabra del Creador son personas que venían del paganismo griego, helenistas. Ese era el perfil de Colosas, que nunca habían celebrado una fiesta del Eterno, nunca habían celebrado, por ejemplo, Pesaj, y ahora que creen en el Mesías comenzaron a hacerlo en cumplimiento a lo que el mismo Mesías ordenó. Hagan esto en memoria de mí. El Mesías no estaba iniciando una santa cena, sino estableciendo la restauración del pacto a través de su sangre que sería derramada en Pesaj. Entonces volvamos a reflexionar. ¿Cuál realmente crees que es el mensaje de Pablo? Opción 1. Que nadie te juzgue por querer ser como el mundo, hacer las tradiciones del mundo, amoldarte al mundo, hacer lo que siempre has hecho con tu vida. O opción 2, que nadie te juzgue por ser diferente al mundo, por querer hacer la voluntad del Eterno, por no pensar como piensa la mayoría que no cree en el Creador, por tener una vida bíblica. ¿Te das cuenta cómo cambia el entendimiento? Por supuesto, es la opción 2, y eso es lo que quiero explicar. Cuando estudiamos la Biblia desde las raíces hebreas de la fe bíblica, entendemos que es importante celebrar las fiestas para permanecer cerca de nuestro Mesías. Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim y Elohim en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Elohim. Una relación cercana con el Creador está en guardar sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos, olvidados por el hombre, es la celebración de las fiestas o tiempos señalados que están en la Biblia, aquellos que el mismo Creador ordenó a su pueblo. No son fiestas de los judíos, según la Biblia dice que son fiestas del Creador. Levítico 23:2. Las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y bueno, a continuación menciona las diferentes fiestas que instruye el Creador. Me voy a permitir mencionarlas en español. Tenemos el día de reposo, primero. También habla de Pascua bíblica, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, el día del clamor o de las trompetas, el día de la expiación y por supuesto tabernáculos. Lo más importante que hay que entender es que las fiestas apuntan al Mesías. Todas son fiestas, en hebreo Moadim, que significan citas o tiempos establecidos por Elohim, y son fiestas de enseñanza para el pueblo. Imagina ser instruido en Torá a través de fiestas. Fiestas donde celebras a tu Salvador, y que son fiestas que te muestran el plan de salvación para tu vida. Ignorar estas fiestas es ignorar información muy importante sobre la voluntad del Eterno. Por ejemplo, Pesaj apunta al sacrificio del Mesías como el Cordero de Pascua. Panes sin levadura inicia cuando el Mesías es sepultado sin pecado, pero llevando el pecado del mundo, quitando la levadura del hombre. Eso es el perdón de pecados. Primicia celebra la resurrección del Mesías como primicias de los que duermen, la resurrección. Shavuot, Pentecostés, es la confirmación de la paz entre el Creador y el hombre por medio de la sangre del Mesías, y se confirmó con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés.
Estas fiestas son eventos cumplidos por el Mesías en su primera venida. Hay otras tres fiestas que apuntan al futuro, eventos proféticos que no han sucedido y son parte del plan de salvación del Creador. Y son las siguientes. Yom Teruah, el día de las trompetas, ese día representa el día del regreso del Mesías y los elegidos serán transformados en cuerpos incorruptibles. También está Yom Kippur. Es el día en el que será juzgado el mundo, por supuesto los impíos por haber negado al Mesías y también los que creyeron en el Mesías obtendrán la recompensa. Y bueno, también está Sukkot, que celebra el reino de Elohim bajo el gobierno del Mesías por 1000 años. Son celebraciones que nos enseñan el plan de redención y el camino para la vida eterna por medio del Mesías. Están en la Torá, las podemos revisar en Levítico 23, pero como creyentes estamos cegados a esa información que está en cualquier Biblia y estamos en desconocimiento por culpa de la teología y la mala interpretación. Muchas congregaciones el día de hoy se asumen como creyentes devotos y echan fuera demonios, hacen milagros, pero la enseñanza del Mesías es muy clara. Dejar de transgredir la Torá. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad es un término que en griego es anomia, que significa sin ley. Ahí debió traducir como nunca los conocí, apártense de mí, hombres sin Torá. Una iglesia que no celebra las fiestas del Creador y que prefiere celebrar las fiestas del mundo, Navidad, Semana Santa, entre otras, disculpen la siguiente afirmación, pero no están enseñando la manera bíblica de relacionarse con el Padre Celestial. Una iglesia que no celebra las fiestas del Todopoderoso no es una asamblea del Creador, sino una iglesia de hombres. Pero una iglesia que enseña a caminar en la voluntad del Eterno, en sus mandamientos, en su Torá, es una iglesia del Todopoderoso y cuerpo del Mesías. Leamos de nuevo Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Las fiestas del Eterno, Pablo nos dicen que son sombra de lo que ha de venir, y el cuerpo es del Mesías. Sombra del Mesías es una imagen positiva que Pablo está utilizando para referirse a estos mandamientos, porque la Biblia enseña que estos mandamientos apuntan al Mesías. La frase sombra de lo que ha de venir es una metáfora para explicar que estas celebraciones apuntan al Salvador. El mismo Mesías lo afirmó de esta manera. Lucas 24, 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como creyentes debemos celebrar a nuestro Mesías con fiestas ordenadas en la Biblia, no con lo que el mundo culturalmente ha impuesto. Yeshua no nació en Navidad, nació en la temporada de tabernáculos, Sukkot. Yeshua no estableció la Semana Santa, fue el cumplimiento en Pesaj. Celebramos a aquel que nos salvó, conociendo la Biblia y conociendo las fiestas del Eterno, no negándolas y sin conocimiento afirmar que están abolidas. Una sombra es algo que siempre te acompaña. Una sombra acompaña a un cuerpo. Si no hay sombra es porque no hay cuerpo. Así que cuando dice que estos eventos son sombra de lo que ha de venir y el cuerpo es el Mesías, lo que está diciendo es que las fiestas del Eterno son señales que apuntan al Mesías, celebran al Mesías. Son una sombra profética que ayudan a revelarnos los planes del Eterno. Estas sombras nos informan qué es lo que va a acontecer. Y no sé tú, pero estar bajo la sombra de alguien quiere decir que estás cerca de esa persona. Yo quiero estar cerca del Mesías, entonces elijo estar en su sombra. Debemos caminar en su sombra. Esto me hace pensar en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿esta sombra es buena o es mala? El mensaje de Pablo es claro. Pablo está diciendo que nadie te juzgue si has decidido vivir bajo la sombra del Mesías.
Y con esto en mente, me gustaría leer el pasaje desde el versículo 8 para darnos cuenta que cuando dice que nadie los juzgue, necesitamos saber a quién se refiere realmente. Vamos al versículo Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Aquí Pablo está señalando enseñanzas que se habían infiltrado en la doctrina de la congregación de Colosas. Estas enseñanzas las describe como filosofías, huecas sutilezas, que lamentablemente el cristianismo piensa que se trata de la Torá del Eterno, cuando Pablo está aclarando que se trata de tradición de hombres, tradiciones de hombres. La Torá no es tradición de hombres, mucho menos rudimentos del mundo. Entonces aquí Pablo se está refiriendo a otro tipo de enseñanzas que se estaban metiendo en la doctrina. Quiero que veamos lo siguiente. Filosofías, huecas sutilezas, rudimentos del mundo. ¿Realmente está hablando de la Torá? Vamos a ver qué enseñó el Mesías, porque aquí nos dice que los colosenses están cayendo en estas enseñanzas y no según el Mesías. Entonces vamos a ver qué es lo que se enseña según el Mesías. Mateo 5, 17, 19. Nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a ver otro versículo, Juan 12:49. Porque yo no he hablado, estas son palabras del Mesías, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Entonces aquí está hablando que lo que enseñó Yeshua siempre fue compatible con la Torah. Vamos a ver otro versículo más que dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Otra vez, el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando dice aquí Pablo que nadie los engañe por estas filosofías y huecas sutilezas, son enseñanzas externas a la Torá, que son rudimentos del mundo, que son tradición de los hombres, pero no es según lo que enseñó el Mesías. El versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí lo que está haciendo Pablo es dirigir toda la atención al Mesías, porque él es la Torá viviente, quien nos enseña la correcta interpretación de la Torá. El versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión del Mesías. Muchos creen que la circuncisión del corazón, no física, no es parte de la Torá, pero están completamente equivocados. Es justamente lo que pide el Creador en la Torá, la circuncisión del corazón. La Torá nos enseña qué significa circuncisión del corazón. Vamos a verlo en la Torá en Deuteronomio 10:16. Ahí nos dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, lo que estorba del corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz. Más atrás, en el versículo 12, nos dice qué significa el tener circuncidado el corazón. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso es circuncidar el corazón, guardar los mandamientos, seguir sus estatutos y sus preceptos. Y eso por cuenta de nosotros no lo podemos hacer, no es algo que vamos a poder lograr con nuestro propio esfuerzo, sino que es el Mesías. Él es quien circuncida nuestro corazón. Por eso dice en la circuncisión de el Mesías. En el versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dice aquí que todos estamos muertos en pecados y en la incircuncisión de carne. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque pecado, según 1 de Juan 3:4, vamos a verlo. 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley, pues el pecado es infracción de la Torá. Esto quiere decir que estamos muertos en pecado. Tú y yo hemos infringido la Torá en nuestra vida por ignorancia y desconocimiento, y la paga por el pecado es muerte. Y esa es una sentencia para todos. Pablo le llama a esta sentencia acta de decretos, y gracias al Mesías es que esos pecados son perdonados. Esa acta de decretos fue puesta en el madero en su sacrificio, y hemos sido limpiados en el momento en el que creemos en el sacrificio y resurrección de nuestro Mesías. Y la condición es no pecar más, es decir, dejar de infringir la Torá. Por eso debemos tener la disciplina de aprender la Torá para aprender la correcta voluntad del Padre. ¿Cuántas veces hemos leído que después de que el Mesías perdonó a alguien, dice, ve y no peques más? Esto quiere decir, ve y deja de infringir la Torá, por definición bíblica. Cuando reconocemos al Mesías Yeshua como nuestro Salvador y decidimos caminar en sus mandamientos, es cuando se hace válido, se hace activo el perdón en nuestras vidas. De ahí que el bautismo no es un simple ritual para ingresar a una iglesia. Es un compromiso de caminar según la Torá de nuestro Creador, siguiendo los pasos del Mesías. ¿Qué hizo Yeshua con su sacrificio? Veamos. 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de decretos son la lista de pecados que condenan al hombre. La sentencia es la muerte. Entonces, mientras estábamos en pecado, no éramos considerados ciudadanía de Israel, no estábamos en pacto, no teníamos promesas, no teníamos a Elohim con nosotros y nuestro destino era la muerte. Este versículo lo vamos a complementar con lo que dice también en Efesios 2, porque es el mismo mensaje, pero mencionado con otras palabras. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano en la carne. Algo aquí muy importante es que describe la condición de gentil. Un gentil, dice en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Un gentil es aquel que no tiene ciudadanía de Israel, no está en el pacto, no tiene promesas y por supuesto no tiene a Elohim en el mundo. Pero también dice que ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Es gracias a la sangre del Mesías que somos aceptos como ciudadanos de Israel, somos cercanos a la ciudadanía y ahora tenemos las promesas. Tenemos los pactos y la señal de las promesas están en los mandamientos del Eterno. Ese era el perfil de las personas de Colosas y de Efesios. Eran gentiles sin pacto, que gracias al Mesías estaban reconociendo su fe y su necesidad de Torá. Así que regresando a Colosenses 2, en el versículo 14 y 15 dice: anulando el acta de decretos, la lista de pecados que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Entonces, cuando llegamos a este versículo, la tradición de los hombres era el problema aquí, no la Torá. Cuando llegamos entonces a leer el versículo, dice que la instrucción de Pablo a los colosenses es que no se dejen influenciar por enseñanzas que estén fuera de la Torá, acerca de comer, de beber, de gozarse en días festivos como Shabbat y las fiestas del Eterno. Pero ¿quién es el que juzga a los nuevos creyentes en comida o en bebida?
Algo que debemos entender es que según las escrituras, comer o beber es una parte apropiada, permitida, importante de Shabbat o de las celebraciones, excepto un día, por supuesto. Pero bueno, es un día de gozo, son días de gozo, de deleite. Aquí el término que se utiliza para que nadie los juzgue, vamos a ver, es la palabra griega crino, que significa distinguir o decidir. Podría traducirse también que nadie decida por estas cuestiones, o que nadie condene o castigue por estas cuestiones, que nadie determine acerca de estas cuestiones, que nadie externo a la Torá determine, sino la Torá, la palabra del Eterno, es la que determina cómo celebrar estas festividades. Nada en este pasaje sugiere que Elohim había abolido Shabbat o los días de fiesta o la alimentación levítica. Lo que Pablo estaba condenando era que ellos sucumbieran a la influencia crítica de lo que llamaremos los primeros herejes. Bueno, me estoy permitiendo leer el comentario que agregué aquí. Dice, había dos corrientes que juzgaban a los nuevos creyentes por celebrar los mandamientos del Eterno. La corriente gnóstica y la corriente farisea. Estas son las filosofías y huecas sutilezas de las que habla Pablo. El movimiento gnóstico o gnosticismo es un movimiento que contaminó la doctrina, alejando a los colosenses de guardar la Torá del Creador. Esto lo encontramos, por supuesto, en la enciclopedia bíblica. Vamos a verla. Bueno, vamos a leer algunos fragmentos de este texto de la Enciclopedia Internacional. El gnosticismo puede describirse provisionalmente como una serie de escuelas de filosofía de carácter general oriental, pero tomando la idea de una redención a través de el Mesías y modificada en diferentes sectas por un tercer elemento. Puede ser el judaísmo, helenismo, cristianismo. O sea, lo que está diciendo aquí es que es una mezcla de filosofías que combinan la filosofía griega, el judaísmo, el cristianismo. Y dice también, el gnosticismo puede describirse generalmente como el producto fantástico de la combinación de ciertas ideas cristianas, particularmente las de la redención a través del Mesías, con especulaciones o imaginaciones derivadas de una mezcla de fuentes, griega, judía. Muy bien, en esta enciclopedia hay un apartado sobre Colosenses que dice, en Colosas se habla mucho de una enseñanza falsa, cuyos maestros alejaban del evangelio a los cristianos de Colosas y difundían sus especulaciones que conducía a la adoración de los ángeles. De esta base teórica, refiriéndose al gnosticismo, surgió otro error, que como el pecado es inherente a la sustancia material del cuerpo, por lo tanto la única manera de alcanzar la perfección es castigar el cuerpo con el ascetismo, de modo que a través de la imposición de dolor y la mortificación de la carne se puede alcanzar la región del espíritu puro. Estas son filosofías de esta corriente de enseñanza. Y así el hombre puede ser etéreo y llegar a ser como Dios. En consecuencia, hay referencias definidas a las prácticas ascéticas que fueron inculcadas por los falsos maestros en Colosas. Los mismos términos que emplearon se han conservado. Por eso había prohibiciones como no tocar, no gustar, porque estaban mortificando o afligiendo el cuerpo. Y esto chocaba con la idea de las fiestas del Eterno, que son de gozo, de beber, de comer, de deleitarse en la festividad. Entonces, este movimiento gnóstico es al que se refiere Pablo como aquellos que estaban juzgando el cómo celebrar las fiestas. Por eso entra en este debate de la comida, de la bebida, de días de fiesta, de Shabbat, pero no se refiere a que estaba anulando la Torá. Bueno, sigamos. 17. Todo lo cual es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías, dice el versículo de Colosenses 2:17. Luego el 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando con humildad y culto a los ángeles, veíamos que esta era una característica de la enseñanza gnóstica, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Elohim. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviésemos en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques?
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, ¿sí? Entonces nota que el problema aquí no era la Torá, no eran las fiestas del Eterno, eran estos mandamientos y doctrinas de hombres que estaban contaminando la doctrina en esta región. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. Esta es otra característica de la enseñanza gnóstica, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por otro lado, los gnósticos no fueron los únicos que juzgaban a los nuevos creyentes de origen gentil. También lo hacían los fariseos. Un movimiento de fariseos infiltrados en diferentes congregaciones querían enseñar comportamientos judaizantes que se basaban en que un gentil no podía entrar al pueblo del Creador, no podía ser partícipe de las promesas y los pactos, no podía celebrar las fiestas por no estar circuncidado y no cumplir con varios requisitos de conversión. Los fariseos estaban negando el acceso a los gentiles a participar de las promesas y bendiciones del Eterno. Enseñaban que la salvación es por la circuncisión, incluso la salvación es por convertirte en judío. Ellos enseñaban que los gentiles tenían que pasar por una serie de normas y rituales para ser parte del pueblo del Eterno. La Torá nunca enseña que la salvación es por medio de la circuncisión. La salvación es por medio de la sangre del Mesías. Muchos piensan cuando leen estos versículos que hay que dejar las fiestas y los días de reposo, lo cual es un grave error. El mismo Mesías condenó esto. Marcos 7:9. Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Pablo está animando a los nuevos creyentes a que nadie los juzgue por estar observando y guardando los días y las fiestas. Pablo enseña entonces que nadie juzgue a los creyentes por guardar Shabbat, por guardar las fiestas, por guardar la alimentación bíblica. Incluso dice Colosenses, nadie os prive de vuestro premio. Es un premio hacer la voluntad del Creador y celebrar al Mesías a través de las fiestas que el mismo Creador estableció en su palabra. No deben ser las filosofías humanas, no deben ser las interpretaciones humanas las que sean quienes determinen cómo vamos a celebrar las fiestas, sino la Torá, la palabra misma, los mandamientos del Eterno, y teniendo como ejemplo mismo nuestra cabeza, que es el Mesías Yeshua. Bueno, es todo por este momento. Gracias por acompañarme hasta aquí y ser parte de Hazak Be'ematz. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.